Bueno, vamos a continuar con la serie de videos de este tutorial de D5 Render. Ya habíamos visto casi todos los materiales. Lo que nos falta por ver, por acá si entramos a materiales, tenemos, bueno, este de desplazamiento. Solamente cuando tenemos un material que tiene desplazamiento, pues habilitamos la casilla por aquí. Tenemos este Custom Alpha y este es el que es un poco más interesante ver. Ya para eso, para utilizar este material, necesitamos nosotros crearnos en el programa que manejemos un plano simple. Yo he creado un plano de 1 metro por 1 metro, lo he guardado y bueno, lo he puesto yo vertical porque siento que voy a utilizar esto más verticalmente. De todas formas no tiene importancia porque se puede girar. Este material del que les estoy hablando, este Custom Alpha, sirve para utilizar los decals. ¿Ya? Estos decals se consiguen en varias páginas de texturas. Una de ellas es, o la mejor creo yo, es Megascans. ¿Ya? En este Megascans buscan decals y ve aquí van a tener un montón. ¿No? Tienen sangre, tienen, no sé, pósters rotos, tienen daños de concreto. ¿Ya? ¿Qué son los decals? Se podría decir que son que es un plano, ¿no? Que es una calcomanía, un sticker, ¿no? No sé cómo le dirán en su país, en sus países, pero en el mío sería un sticker, ¿no? Esos son stickers que se van pegando a las superficies. Tenemos puertas, tenemos, no sé, vegetación. Hay un montón, ustedes podrían revisar los que les parezcan más interesantes. Entre esos yo he descargado unos cuantos. Y esos son los que vamos a usar, ¿no? Para pasos de cebra, cosas como esta, daños en el asfalto, todo lo que están viendo por acá. Entonces todo esto se puede usar de la siguiente forma: lo descargan, se crean una cuenta y lo descargan, y después bueno, lo van a usar de esta forma, ¿no? Vamos a importar el plano ese. Yo voy a importarlo desde donde está escritorios, en el escritorio, sí, y si no me equivoco, tal vez en documentos, no, está en documentos y lo he guardado como decal 5. Le voy a decir abrir y está aquí. Entonces lo selecciono o le doy doble clic y ahí está el plano, ¿no? Entonces lo que voy a hacer va a ser colocarlo aquí contra este muro que lo he generado precisamente para esto. Como ven, está parpadeando. Lo que necesitamos hacer es moverlo en este eje, que este eje es el eje, en este caso es el eje X, y al moverlo a este lado lo estoy subiendo. Voy a hacer un control Z, selecciono el objeto, a ver ahí, no sé por qué me está dejando seleccionar. Otra vez voy a colocar el decal, doble clic, lo voy a colocar ahí, ¿no? Ya sabemos que es el plano X en el que quiero mover. Entonces este 70 lo voy a llevar, no sé, a 71, y ahí está dejándose el coplanar y está funcionando bien, ¿no? Con I voy a entrar a su material, hago I y clic y entro a su material y le voy a decir que va a ser esto un material Custom Alpha. ¿Ya? Para empezar a usar el material solamente voy a buscar acá. Aquí tengo varios. Voy a usar este de acá.
Le voy a decir, lo selecciono y le digo simplemente abrir. Ya está. Con eso ya está trabajando el material. Lo que nos falta es decirle que sea triplanar para que más o menos se ajuste y nosotros irle dando unas medidas en función al tamaño que tengamos acá. Me parece que es muy grande el 1 metro por 1 metro, entonces podemos nosotros reducir el tamaño, pero por ahora vamos a centrarlo. Con offset voy a desplazar esto hacia los costados según lo que vaya necesitando. Por ahí está ya. Ahí está bien. Entonces selecciono el de acá y voy bajando su posición. Ahí está perfecto, ¿no? Si está muy grande, muy pequeño, ustedes pueden ir ya cambiándole aquí la escala. Este está en 1000 por 1000, era 1 metro por 1 metro, entonces voy a poner 500 por 500 tal vez. Y se va ajustando, ¿no? Está muy pequeño. Tal vez unos 750. Ahí está. Es así de simple como funciona este de acá. Fíjense que ahora está seleccionado y por eso está pintado de negro y medio que se ve raro. Ya. Pero después, cuando yo lo deje de seleccionar, ahí va a funcionar bien las transparencias, ¿no? Esa sería una forma de hacer esto. Vamos a hacer otro más. Entonces uno pensaría que tendría que traer otro material. No hace falta, simplemente con este otro. Saco uno de aquí, otro plano, selecciono, saco otro plano, lo coloco. Voy a decirle que vaya 1 centímetro más acá. Bueno, no sé si centímetro, milímetro, que sea algo para que no parpadee, para que no esté en el mismo plano. Y vamos con I a sacar de acá, decirle que es un, no sé, un alfa, ¿no? Esta vez, cuando vayan descargando, a veces los materiales vienen así de simples, ¿no? Como estos, que es directamente para colocarlo. Pero otros materiales son un poco más complejos, tienen más capas, ¿no? Por acá he bajado una tapa de alcantarillado, una coladera. Entonces, vamos a ver con este. Este de acá, que es un graffiti. Fíjense lo que dice. El albedo es básicamente el color. Vamos a colocar donde dice color. ¿Ya? Esto. Vamos a buscar donde dice color. Ahí está. Abrir. Normal, también tenemos un normal, si no me equivoco acá. No tenemos mapa de normal acá. Tenemos simplemente el de opacidad. Opacidad. Abrir. Y ya está, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a decirle que sea triplanar. Y vamos a ir ajustando el tamaño. 2.5 tal vez. Voy a ir desplazando eso hacia los costados. Me pongo sobre el valor con un clic y se vuelve flecha, y con la flecha hacia los costados voy desplazando. Listo. Ya está. Ese sería el graffiti aquí. Voy a mover un poco más para acá. Habría que ver si funciona. No sé si funciona esto de poner 2. No he hecho el intento. Tal vez si le damos 1 centímetro más, porque ahorita siguen con planares. No es centímetro, no. Una medida más, no sé qué será. Bueno, ahí está. Está uno encima del otro. Pero no quiero eso, la verdad. El control Z. Y esto, una vez más, ahí lo voy a mover a un costado. Ya. Ahí están mis dos decals. Entonces, si razonamos un poco esto, este material con I, voy a entrar a sus definiciones. Tenemos una base de color, ¿no? Nada más, solamente esto es un color. Si yo lo puedo limpiar. Y aquí en base de color, de verdad, de D5, puedo yo escoger que se vaya pintando del color que yo quiera, ¿no? Ahí está.
Entonces es solamente entender un poco la lógica de los materiales. Y tenemos ahí dos decados, dos figuras. Bueno, para hacer la tercera, voy a hacerme una escena por acá. Voy a ir acá. No quiero cámara, quiero tal vez esto de acá. 16:9. Está bien. Quiero irme un poco más para acá. Tal vez ahí. Ahí vamos a hacer. Voy a traer una escena más. Y vamos a lanzar el render por ahí. A ver cómo se está viendo estos decados. Solo por saber cómo están funcionando para que vean el resultado. Voy a quitarle los canales. Y nuevamente render. Y ahora volvemos. Esta ya terminó. Voy a abrir el folder. Y voy a abrir la imagen. ¿Dónde está la imagen? Acá. Listo, ¿no? Entonces este es el resultado. Para detalles, para suciedades, para, no sé. Realmente sube el nivel de los renders. Y funciona aquí muy fácil. Vamos a hacer un decal más. Y yo creo que ahí la paramos. Voy a quitar por acá esos tercios. Y vamos a ver de colocar una tapa por acá. Ya estamos de tiempo vamos muy bien. Vamos a importados, ponemos decal y esperamos a que saque el plano. Entonces lo único que hay que hacer es girar esto ahí. ¿En qué ejes? En el eje Z. Entonces acá en el eje Z yo le voy a decir que sea, en vez de 70, 69. ¿Ya? ¿Por qué no puse 71? Porque los positivos van hacia arriba, ¿no? Ya está. Entonces vamos a buscar el material. Con I entramos a las definiciones del material. Voy a buscar acá la textura. Voy a buscar la tapa del alcantarillado. Aquí el albedo. Le voy a decir que sea triplanar. Ustedes ya esto podrán tamaño ponerlo como quieran, ¿no? Acá le voy a decir que sea solo 500. Tal vez más. Tal vez una tapa un poco más grande. 750. Perfecto. Ya 750. Ya. Entonces, entro con I a las definiciones del material. Estoy con triplanar. Le voy a decir que esto sea tal vez un 2. Y voy a ir moviendo esto, cosa de encajar la tapa. Un poco por acá. Ahí. El punto 3. Aquí también voy a volver con punto 3. Y se acabó. Listo. Voy a terminar de cargar las otras texturas. Busco por acá. Normal. Ok. Voy a darle un poco más. Roughness. Tenemos roughness. Aquí está. Metalicidad no tenemos ambient occlusion, he visto, aquí está, AO, perfecto, y así jugando un poco con los parámetros, qué sé yo, de este material. Por ahora no me interesa mucho tocar demasiado. Voy a darle un poquito de AO y un poco menos su roughness. ¿Qué más? Triplanar.
Nada más. Todo eso ya está. Me faltaría simplemente decirle, grave error, decirle que sea un custom alpha. Ahí está. Y aquí va a aumentar esa capa. Entonces en opacity vengo y le digo opacidad. A ver. Ha hecho algo que no debía. Ahí está. Ahora sí. Ya. Lo he hecho mal. Porque debía desde un principio configurar con el material de custom alpha. Pero ahí está. Solamente he entrado aquí y le he dicho que sea individual. El V y ya está. Se acabó. Entonces tenemos por ahí este de noche. Ha cambiado esto un poco porque he cambiado el metal de los marcos, ¿no? Entonces esta puerta estaba con ese mismo material. Como está esto agrupado, si muevo uno se va a mover todo. Tengo que irme a objetos, buscar el grupo, abrir el grupo, identificar la luz que quiero mover. Y esto lo voy a mover un poco más para adentro. Por ahí. Listo. Porque aquí con la puerta oscura no se estaba viendo bien. Y esto está para lanzar el render, pero el render es exactamente lo que están viendo, ¿no? Por ahí vamos a hacer tal vez un render más para que ustedes, no sé, vean bien los resultados. Voy a traerlo más o menos ahí para que se vea que sí interactúa con la luz y todo eso. Render 16:9, 19:20 y guardar. Bueno, ahí está el resultado. Como ven es un material bastante simple. Hay que saber para qué sirve, digamos. Como todo en D5 es muy simple de usar. Algo que nos faltaba era ver parte de las animaciones. Ya más o menos tenemos 3 minutos para que sean 20 minutos. No quiero pasarme de videos de media hora. Entonces tenemos todavía 10 minutos para eso. Vamos a hacer animaciones. ¿Ya? Un poquito de animaciones. Nos falta ver cómo animar a una persona. Ya, vámonos a los assets de modelos. Ahí está. Entonces cualquiera de estos que tiene dinámicas, voy a poner solo los con dinámicas. Cualquiera de estos que están caminando nos va a servir. Voy a escoger esta de acá, que está caminando. Creo que ya la tengo descargada incluso. Sí, eso es. Entonces la voy a ubicar por acá. Tal vez es momento que este personaje desaparezca. Voy a rotarlo 90 grados, perfecto. Vámonos acá, vámonos a los videos. Entonces teóricamente voy a hacer un nuevo clip. Mona, listo. Voy a hacer la primera captura. Entonces yo puedo pensar que si la desplazo aquí y mi siguiente captura es ahí, como el sol se va a animar, ¿no? Pero ya ven que no es así. Como pueden ver, no se anima así las personas. Voy a volver al editor. Como ven, la persona está en su lugar. Si volvemos acá a la cámara, la persona ha vuelto a su lugar. Entonces, ¿cómo se animan las personas? ¿Ya? Selecciono la persona y este diamantito que ven aquí, este icono que parece un diamante, nos dice adherir un keyframe, ¿no? Un fotograma clave. Entonces le voy a decir que sí, que quiero añadir
Entonces, cuando el video esté en el fotograma 0, la Casual Woman 7 Warp 2 va a estar en esta posición. Cuando nos vengamos a este fotograma, al segundo 6, yo quiero que esté acá. Directamente el D5 me detecta eso. Ya me detecta, no hace falta ni darle acá ni nada. Si le doy, en realidad lo que voy a hacer va a ser borrar. Ya, entonces basta con darle play y D5 ha detectado lo que quiero. Ya, entonces una vez que ustedes le dan el primer keyframe, está D5 esperando el segundo. Y así de simple se animan personas. Ya, no tiene más ciencia. Entonces, yo podría incluso, esta cámara podría hacer que avance. Digamos como que un poco ahí. Voy a corregir las verticales nada más. Y voy a rehacer. Listo. Y ahí tengo, ¿no? Esa es la animación. Igual, como siempre, todo muy sencillo en D5. Eso es algo que nos estaba faltando. Entonces, por hoy vamos a quedar acá. Es un buen video. Es una muy buena clase. Gracias por ver hasta aquí el video. Nos vemos en la siguiente. Chao.